Buena pluma. Ya le vamos a preguntar, doctor, ¿cuántos libros tiene a su haber? Leíamos con los colegas aquí en la redacción este artículo que es realmente, parece un tratado jurídico, le digo. Yo no soy abogado, pero de verdad, y creo que nos debe poner a los ecuatorianos a reflexionar, y no solo por lo que ha pasado en estos 4 años últimos, sino lo que ha pasado históricamente con el sistema judicial, que ha sido manipulado por el poder político y ha sido sometido por el poder de turno. Hablo en general. Tenemos 41 años de vigencia de la democracia en el país desde el regreso hasta en el 79 y hemos visto de todo, desde la izquierda hasta la derecha, gobiernos que han manipulado y han controlado o han intentado controlar el poder judicial. Este artículo publicado en el medio digital Primicias, que es de autoría del doctor Felipe Rodríguez, da origen a esta invitación. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estas otras formas de morir, ¿cuánto influye en aquello? La pregunta además con la que usted cierra este artículo, que si los casos mediáticos garantizan justicia o aniquilan todas sus expectativas. Bienvenido, buenos días. Si nos ayuda encendiendo su micro, le agradecemos porque creo que lo tiene bloqueado. Verdad. Ahora sí, vuelvo a saludar. Bienvenido. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Yo creo, bueno, voy a ir respondiendo esa pregunta, pero la razón por la que yo decidí escribir esta columna, yo creo que cuando uno se dedica al derecho penal, ver a una persona irse a la cárcel ya no puede ser una visión indiferente. Nosotros vemos que la ciudadanía, por ejemplo, cuando se va cualquier persona presa, desde Briones hasta Celi, hasta el mismo Jorge Glass, hasta Alexis Mera, quienes ustedes quieren, según el bando en el que la población esté, lo que hacen es aplaudir y decir, ojalá sufra. Incluso cuando les trasladan a la cárcel 4, la gente dice, ¿cómo así les mandan a un hotel 5 estrellas? Lo que pasa es que la gente es experta en hablar de todo aquello que desconocen. La gente no sabe lo que es la realidad dentro de una cárcel. Y no somos muy diferentes a la Edad Media. No somos muy diferentes a la Edad Media cuando en el cadalso teníamos en una tarima a un verdugo a punto de cortarle la cabeza a alguien. Incluso el verdugo derramaba la sangre encima de la gente y la gente gritaba excitada con la sangre del muerto. El tributo del sacrificio por la justicia medieval se mantiene hasta hoy. La gente quiere sangre, la gente quiere ver gente presa y la gente, creo yo, o espero creer, sigue sin entender la realidad que viven los presos dentro de las cárceles. Y cuando uno entiende la realidad que viven los presos dentro de las cárceles, la probabilidad mínima a cualquiera de los tres que estamos en esta pantalla de que nos violen con cualquier objeto, de que cambien nuestra vida para siempre, nuestra familia haciendo fila desde las 4 de la mañana, de que haya una rebelión de choneros y me puedan apuñalar en una cárcel, de un estado, del anterior, de todos los estados, incapaz de proteger al preso. O sea, si a mí alguien me apuñala en una cárcel, la pregunta que tengo que hacer es, ¿y cómo me podía defender? ¿Y por qué hay un preso armado en una cárcel? ¿Cómo el Estado debe responder por esto? Entonces, cuando Briones se suicida, sin que yo lo conozca, sin que yo pueda decir si era culpable o inocente, porque ni siquiera soy abogado dentro de ese caso, me empiezo a preguntar qué pasa por la cabeza de un ser humano en esta realidad que le lleva a quitarse la vida. Y le lleva a quitarse la vida, digo yo, la necesidad de venganza que tiene un cúmulo de desconocidos. Esta necesidad de venganza, doctor Rodríguez, buenos días, le saluda Licenia Espinel, ha sido absolutamente bien plasmada en su artículo. A mí me impresiona la parte en la que usted dice, pero el traslado al infierno es más calamitoso, como sucede cuando su caso se mediatiza, cuando sale en la prensa y el juego se aviva en las redes sociales. A partir de ese momento ya no es relevante lo que usted hizo, lo que no hizo, la inocencia, la culpabilidad solamente son palabras, como lo son la nuez o el maní. Es verdad, esto está pasando y esto ha sucedido con todos, con un sinnúmero de casos, no solo con los que tienen ahora esta coyuntura política. Esta mediatización de los casos, de esta forma de sentenciar a través de los medios de comunicación que le quita a usted como ciudadano toda posibilidad de defender su derecho a la inocencia. ¿Cómo está cambiando la forma de hacer justicia en el país, doctor Rodríguez? Para mí está cambiando, pero va un poquito más allá de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación son ese inicio de la noticia. Yo soy defensor de la libertad de expresión de todos. Yo creo que todos debemos expresarnos y sobre todo la libertad de información que tienen los medios. Pero pensemos en un ejemplo. Pichincha Universal lo que va a hacer en este caso es anunciar que yo atropellé a una persona con tragos encima. Ustedes lo que hacen es anunciar que esto sucedió. Lo grave viene en cuanto a lo que viene después.
Twitter, redes sociales, Facebook, Instagram, hoy TikTok, están ganando tanta fuerza que uno ve incluso a presidentes como Lazo rompiendo pactos por presiones en redes. Uno ve decisiones políticas que se toman, por ejemplo, cuando concejales deciden de tal forma porque la gente insiste y presiona en redes que Yunda tiene que caer. Y empezamos a tener políticos y legisladores que tienen miedo del que dirán. Esto puede pasar en la política, porque los políticos viven de votos, les entiendo, pero no puede pasar en la justicia. Un juez tiene que administrar justicia de la forma que lo haga, le guste o no le guste a la gente. Y hoy tenemos tantos casos mediáticos, desde un atropellamiento, y por eso pongo el ejemplo. Por ejemplo, hubo un caso en Guayaquil hace un tiempo, que una señora atropelló a un muchacho, no sé cuál habrán sido las circunstancias, a casos como cualquier caso de justicia política que tenemos, donde el clamor popular es tan fuerte que los jueces empiezan a sentirse presionados. Lo que yo no critico que sea la justicia mediática en el sentido que los medios de comunicación no tengan el derecho a informar. Ustedes tienen que informar lo que tienen que informar. Tal persona está siendo procesada por esto. La gran pregunta que tenemos que hacernos luego, yo siempre les hago la pregunta a mis alumnos en clases, es: ¿deben los jueces tener redes sociales? ¿Deben los fiscales tener redes sociales? ¿Qué pasa cuando un fiscal, por ejemplo, se abstiene de acusar y toma la decisión correcta? Digamos que toma la decisión correcta, pero la presión popular es tan fuerte que empieza a recibir sanciones e incluso puede ser destituido, porque evidentemente el Consejo, la Judicatura y la Fiscalía quiere quedar bien con la línea editorial, como siempre le digo yo, de la justicia. Entonces, el gran problema que empezamos a tener es jueces y fiscales respondiendo a lo que quiere la gente. Y los jueces y fiscales tienen que responder a lo que quiere la ley. Y si no nos gusta, nos quejamos, pero eso no tiene por qué incidir en la estabilidad laboral de nuestros funcionarios públicos. Usted menciona en uno de los párrafos, doctor, digamos, y grafica además en 4 líneas lo que sucede en un allanamiento, y dice: quienes no han vivido un proceso penal aún no pueden comprender todo lo que significa psicológicamente para el procesado. Quiero que imaginen que, siendo culpable o inocente, una madrugada escuchan el estruendo de su puerta estallando y los gritos de terror de sus hijos. Decenas de policías armados ingresan a su dormitorio, un fiscal les lee sus derechos. Por eso han pasado infinidad de actores políticos, de figuras públicas, desde la izquierda a la derecha en estos últimos años, ¿no? Podemos recordar lo que le pasó a la prefecta de Pichincha, lo que le hicieron a Virgilio Hernández, lo que le hicieron al propio Abdalá Bucaram, ¿no? Donde además de eso fue transmitido por televisión, por uno de los canales. Pero ahí, ¿cuánta responsabilidad tiene Fiscalía, doctor, en darle ese nivel de espectacularidad a un procedimiento de este tipo? De acuerdo. A ver, creo que tienen que existir allanamientos dentro de un proceso penal. Si yo tengo un grupo de narcotraficantes con toda la droga en un lugar, no puedo esperar a hacer el trámite de verles a ver cuándo salen. Lo que hago es botar la puerta, entrar y cogerles literalmente, como se dice, con las manos en la masa. El problema está cuando los allanamientos empiezan a utilizarse como técnica frecuente. El allanamiento, igual que las escuchas telefónicas, son medios tan invasivos en los derechos humanos. Recordemos que la Constitución nos da un derecho que es la inviolabilidad de domicilio. Y solo puedes violar el domicilio con una orden judicial motivada. ¿Cómo se están realizando los allanamientos en el Ecuador? Yo diría los últimos 20 años más o menos. ¿Cómo se los realiza? El fiscal dice: tengo indicios suficientes. El juez dice: tiene indicios suficientes. Nunca nos dicen cuáles son los indicios, nunca nos dicen subo derecho a la defensa, no nos dicen nada. Rompen tu puerta y entran. Esto conlleva muchos más traumas. Conlleva el trauma de la violación a tu propiedad. Conlleva, si a mí me allanan el día de mañana, seguramente yo me reiré y sabré manejar la situación porque soy penalista. Pero cuando le allanan a una persona que no ejerce en penal, el trauma de ver a los hijos llorando, de los policías apuntándote a la cabeza, pero luego eso transmitiéndose en redes, esto no puede pasar. Las diligencias que practica la Fiscalía las tiene que realizar con una finalidad, y es la finalidad del proceso, es hallar la verdad para hallar la justicia. Ese es el fin último, no es entretener a las masas. Entretengan en el poder legislativo, entretengan en elecciones. La justicia no está para entretener. Y hoy tenemos un proceso que entretiene. Eso me lleva entonces a algo que yo decía en la columna, o quise decirlo entre líneas. ¿Qué pasa cuando en este proceso para hallar la verdad y hallar la justicia, tú eres el sujeto de entretenimiento? Cuando tú eres el sujeto de entretenimiento, entonces tus esperanzas de verdad y de justicia empiezan a bajar. Y lo digo yo, que he sido, y ahí sí me lo voy a atribuir, he sido el que más le he criticado y le he dado duro a Pablo Celi, por poner un ejemplo.
Desde el inicio, me acuerdo una entrevista que se realizó hace unos 4 o 5 años en esta misma radio, que hablábamos del caso de Alvarado y de Gota Azul. Yo les decía, los IRPs están saliendo para perseguir, Celi está actuando así. Pero eso no quiere decir que Celi tenga que ser sujeto de exactamente lo mismo. Yo a Celi le deseo que vaya a donde tenga que ir. Y si es que es la cárcel, tendrá que irse a la cárcel. Pero no puede ser nuestro nuevo sujeto de entretenimiento. Y los jueces tendrán que resolver si es que Fiscalía es capaz de probar que hizo lo que yo estoy seguro que hizo. Pero será Fiscalía la que tenga que probar bajo reglas procesales y no una persona yéndose preso porque la gente dice, tiene que irse preso, todos lo odiamos. Esto no puede seguir pasando en el país. Doctor Rodríguez, ¿hasta qué punto se puede conseguir que un proceso penal se vuelva humano? Yo le digo esto ¿por qué? Porque a través de los medios, yo sí quiero reiterar en esto de los medios, todos, yo no digo solo los unos o los otros, todos, el momento en que se hace una filtración por parte de la Fiscalía de un proceso que en teoría debería ser reservado, se filtra a los medios lo publican, lo ponen en la televisión, lo ponen en sus redes, etcétera, etcétera, y no hay la contraparte, no hay la versión de la persona que está siendo acusada. Ya se crea una opinión en contra de ese procesado y a nada de lo que pase después le va a hacer cambiar de opinión a ese televidente, a ese radioescucha, a ese lector, a ese consumidor de redes sociales, porque ya se filtró esa información y se tuvo solo esa versión. Ese procesado no tiene posibilidades de defenderse nunca más. Y luego, si en el proceso resulta que demuestra su inocencia, todos los que le juzgaron no conocen el resultado de ese proceso con la misma amplitud que cuando le inculparon. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que un proceso penal se vuelva humano? Yo creo que en el campo mediático, y esto sí es para mí responsabilidad del periodismo, decir, Fiscalía ha procesado a Juan por esto y su defensa tiene todos estos argumentos en contra. Es decir, yo creo que el espacio debe dárselo igual. Cuando uno ve lo que sucede en cualquier caso, ya les puedo hasta dar ejemplos de casos políticos que estoy llevando yo, pero que trato que no se vayan a lo mediático, lo que hacen es informarte exactamente con qué pruebas cuenta Fiscalía. Nunca te cuentan con qué pruebas cuenta el otro lado. Les voy a dar un ejemplo puntual. Es el caso del concejal Eddie Sánchez. Yo le defiendo a Eddie Sánchez. Yo he tratado de no hacer esto lo más polémico y mediático. La UAFE, en su caso lavado de activos, se retractó. El que hizo el ROI de la UAFE dijo que no hay nada inusual, que todos sus ingresos están justificados y que todo su informe y todo el proceso penal se debe a un error de tipeo, porque se le fueron unos ceros de más. Yo expliqué esto a los medios, pero no sacaron mi entrevista, porque evidentemente tenían que demostrar, o había este giro de quererle dar, de él es culpable. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el SRI dijimos que tiene ingresos injustificados, porque, y esto es importantísimo, nos olvidamos de poner suspensiones del ISFA? Y los jueces tenían claro que se olvidaron de poner las pensiones listas. Todo quedó justificado. Nunca el medio te dice cómo se defendió uno. ¿Qué sería entonces, resumiendo, para mí importante? Que, por ejemplo, ustedes el día de mañana informan y dicen que Juan está siendo procesado por violación, pero que el argumento de la defensa es que ese día no estuvo ahí y tiene un movimiento migratorio que demuestra que estaba en otro país. Y así permites al menos que haya neutralidad. Pero si informas desde un solo lado, y además con lo viscerales que somos los ecuatorianos y los seres humanos en general, simplemente es culpable de entrada y todo lo que argumenten luego se verá raro. Inclusive, y aquí viene el punto más importante, nos quita confianza en la justicia. ¿Qué pasa si el medio comunica solo desde el lado de la Fiscalía y yo como abogado gano? La respuesta es entonces que compré a los jueces. Porque ¿cómo es posible que teniendo todas esas pruebas le hayan declarado inocente? Lo que pasa es que a los medios se les habría olvidado en este caso entonces de informar lo que realmente pasó en la audiencia. Y estarían informando lo que aspiraba Fiscalía que pase en la audiencia. Ahora, doctor, yo voy a ser como de abogado del diablo en estos casos, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, le escucho ahora al doctor Felipe Rodríguez siendo muy crítico del accionar de la justicia y de cómo abusa la fiscalía en estos procedimientos, de la prisión preventiva, etcétera, 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 porque el grupo de abogados de Felipe y de Pablo Encalada y otros tantos están empezando a perder los casos por la presión mediática que esos empujaron en un inicio. ¿Qué decir de esas críticas, doctor? Respondo, ha habido muchas críticas, por ejemplo, una de esas, y es importante que se hagan estas preguntas, por ejemplo, el caso Balda. El caso Balda fue absolutamente mediático. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, en este caso, no tener ni redes sociales ni medios detrás. ¿Por qué? Porque al final yo nunca voy a decir que los medios de comunicación me contaminen el caso. Lo que voy a decir es que cuando existe la mediatización del caso, por redes, por medios, por políticos involucrados, por lo que sea, me contaminan el caso.
y hacen que algo que yo he trabajado jurídicamente y técnicamente pierda consistencia. Yo, por ejemplo, no quiero ser jamás recordado como el abogado de la televisión. Yo quiero ser recordado como el abogado técnico que da clases a sus alumnos. Otra cosa es que salga en casos de la televisión. Y hemos, por ejemplo, esa es una discusión que he tenido con Pablo Encalada, que es un extraordinario abogado. Él apoya mucho más que yo la publicidad de los juicios penales, se los transmite en vivo o que al menos haya un link que permita que la gente pueda acceder a ellos. Yo creo en la publicidad del proceso como un parámetro de transparencia, pero yo también creo que no es un tema tan técnico, tan jurídico, que no todo el mundo lo va a entender. No todo el mundo va a entender por qué una prueba es válida o es inválida, por qué un allanamiento fue legal o ilegal. La gente no quiere entenderlo así. Entonces yo creo que uno tiene que jugarse con pinzas cómo se manejan los temas mediáticos. Y ustedes lo habrán visto últimamente, casi no me ven en los casos mediáticos. Y yo ya no quiero estar en los casos mediáticos porque siento que toda mi preparación se diluye. Se diluye porque si les tengo a ustedes a mi favor, soy más fuerte. Y si les tengo a ustedes en contra, soy más débil. Y yo no quiero jugar así. Siempre diré, el mejor caso para un abogado, y ese es el que siempre recomiendo a mis alumnos, es de un gato cualquiera contra otro gato cualquiera. Donde nadie tiene más poder que otro, donde nadie tiene más influencia que otro, y donde el mejor abogado es el que mejor argumentos tiene en una sala de audiencias. Doctor Rodríguez, hablando de casos mediáticos, lamentablemente el caso del defensor del pueblo, Freddy Carrión, se ha vuelto también un caso mediático. Usted ha analizado lo que se conoce del proceso. En su criterio técnico, ¿amerita en este caso, por ejemplo, por la misma presión que se ha generado a nivel de medios, de redes sociales, de personas que se dedican a hacer opinión de temas legales que lamentablemente ni siquiera los conocen, que él persista con una prisión preventiva? Yo creo que no. Yo no lo conozco a Freddy Carrión, no le tengo aprecio académico, ojo, académico, porque creo que el último informe que mandó la Defensoría del Pueblo es jurídicamente una aberración. Jamás negaré que hubo abusos de poder y de fuerza en las manifestaciones, pero de ahí llevarlo a lesa humanidad es una locura sin límites. Por eso digo, no le tengo un aprecio académico. Sin embargo, lo que le sucede a Freddy Carrión, yo siempre digo, es el peor chuchaqui de su vida frente al grupo de puritanos más grande que tiene el mundo, y somos los ecuatorianos. Todo el mundo ataca primero que haya tomado, como que nadie toma. Estoy seguro que la mitad de las personas que le han dado duro han hecho fiestas o eventos dentro de la pandemia. Es decir, somos del país de los puritanos. Aquí nadie toma, nadie dice malas palabras, nadie es machista. Así funciona nuestra sociedad, ¿no? Somos puritanos. Cuidado, lo haga un funcionario público. Creo que Freddy Carrión se equivocó. Creo que los errores de Freddy Carrión parten de dos puntos esenciales. El primero es, lamentablemente ya, o afortunadamente, cuando tú eres funcionario público tienes que dar el ejemplo. Aunque eres muy humano, pero tienes que dar el ejemplo. Él no debía estar tomando en un lugar, en un toque de queda, abusando de que él tiene una credencial. Yo creo que su error parte de ahí. De ahí a que en menos de 24 horas se diga que hay un abuso sexual y eso corresponde o permita que haya una prisión preventiva, a mí me parece excesivamente apresurado. Cuando yo digo que hay muertes que gritan, cuando yo digo que existen otras formas de morir, ojo, normalmente los que peor la pasan son los inocentes. Cuando a alguien le dictan prisión preventiva, a Freddy Carrión o a cualquier otra persona, son inocentes. Y la gente mira, ¿pero por qué les dictarían prisión preventiva a un inocente? Súper sencillo, porque no le ha sido declarado culpable, es una medida cautelar. Todos somos inocentes hasta que no demuestren lo contrario. Y seguimos teniendo un cúmulo de gente inocente con prisión preventiva. El abuso de la prisión preventiva ha sido brutal en los últimos años. Eso sí empieza con el gobierno Correa, no desaparece con el gobierno de Lenín Moreno. No sé si desaparezca ahora, pero la prisión preventiva tiene que utilizarse en casos extremadamente puntuales, en casos de verdadero riesgo. Y aquí se lo usa siempre. ¿Por qué? Y voy a repetir otra vez. Porque en un caso donde no amerita la prisión preventiva y todo el mundo quiere prisión preventiva, ¿qué pasa cuando no se dicta prisión preventiva? La gente dice, le compraron al juez. Y tienes un juez cuyos hijos le dicen, oye, mis compañeros en el colegio dicen que te compraron. Y ese juez tiene que explicar que la prisión preventiva tiene que cumplir requisitos y que no se cumplían los requisitos. Pero la gente no quiere entender, la gente quiere ver gente presa. Entonces, lo de Freddy Carrión, no conozco el caso a fondo. Conozco a todos los abogados involucrados en el caso, me han ido dando un par de datos, les he preguntado por curioso, pero me parece que él tiene los arraigos suficientes, bastaba un grillete, presentaciones periódicas, prohibiciones de salir del país, no era necesaria la prisión preventiva. Pero, a ver, la prisión preventiva es una medida cautelar que presenta Fiscalía, y digamos, ya ahí ya dependerá de
los jueces si es que acogen o no la petición de fiscalía, pero es la fiscalía, y recordemos que en el proceso de selección, doctor, del nueva fiscal, la doctora Diana Salazar dijo que para ella prisión preventiva para todo el mundo, ¿no? Cuando ustedes, los conocedores de la materia jurídica, han dicho siempre que la prisión preventiva es una medida de última ratio, como la llaman, ¿no? Y más todavía tomando en cuenta de que son funcionarios que todavía están al frente de sus cargos, es decir, ¿cuál es el riesgo de fuga que puede haber de un alcalde, de un prefecto? Fíjese usted, ha escrito un artículo referente al tema que ha ocurrido con José Augusto Briones, pero como antecedente también está lo que pasó con Carlos Luis Morales, ¿no? A quien ya la presión mediática lo sentenció antes de ser llevado a los tribunales de justicia. Entonces, ¿qué pasa también con la responsabilidad de la fiscal en este caso, que siempre pide prisión preventiva para todo el mundo? De hecho, no somos los abogados los que decimos que es de última ratio. Dice la Constitución que está por encima de la Fiscalía, de los jueces y de todos. De hecho, dice la Constitución que es una medida que tiene que cumplir requisitos de necesidad y proporcionalidad según cada caso. Y el COIP establece que todas las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva deberán ser consideradas de forma prioritaria a la privación de libertad. Si la ley es clara en ese sentido. ¿Qué es importante considerar? Yo sí creo que es un error que Fiscalía pida siempre prisión preventiva. Esto no puede suceder. A mí me ha pasado en otras ciudades, no en Quito, que yo les he dicho a los fiscales antes de la audiencia, oiga, va a pedir prisión preventiva, y me han dicho, es que es mi obligación. La suya es explicar por qué no la hay. Yo digo, a ver, un momentito, usted es funcionario público. Su obligación es respetar la ley. La ley dice que no es su obligación. Su obligación es pedirla solo cuando se cumplen los requisitos y amerita, de forma proporcional y necesaria. ¿Ya? Y este es un error conceptual de la Fiscalía. Por eso es tan importante la independencia de poderes y la independencia del Poder Judicial. Y cuando hablo de Poder Judicial, no meto a la Fiscalía en ese saco. ¿Por qué? Porque en una sala de audiencias, y esto tiene que entender la ciudadanía, tienes dos partes, la que acusa y la que defiende. Pero el juez es un tercero imparcial. El juez no le obedece a Fiscalía. El juez no está por debajo de la Fiscalía. El juez no le obedece al abogado. Pero ¿y qué pasa? Perdón que le interrumpa ahí, doctor. Perdón que le interrumpa ahí, porque además, y esto es súper interesante también, porque la presión mediática y la presión de redes no viene únicamente de los influencers o de los periodistas, viene también de la Fiscalía. Entonces, ¿qué pasa cuando la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, la doctora Salazar, empieza a lanzarles dardos a los jueces, y los jueces ahí también sienten una suerte como de temor, porque es indudable que la señora Salazar ha acumulado mucho poder político y toman decisiones con base a esas presiones? Sí, es decir, el Twitter de la Fiscalía es otra fuente de poder. Yo no lo puedo negar. Y claro, cuando es un caso que a uno le conviene, es divertido ver cómo Fiscalía expone el caso. Pero ¿qué pasa? A mí me pasa en algunos casos míos, que Fiscalía publica cómo o qué pruebas presentaron y por cómo me están sacando el aire en un juicio. ¿Eh? Lo cual muchas veces no es cierto. Entonces, también el uso de redes o de medios de Fiscalía, para mí, es personalmente un error. Es estratégicamente brillante. Es decir, es el momento en el cual tú das una imagen social clara, una imagen de fuerza clara y de efectividad clara, y yo creo que esta Fiscalía ha sido muy eficaz y eficiente en lo que ha hecho. No obstante, aquí sí viene mi crítica. La Fiscalía tiene este gran poder de las redes sociales que también va a influir en las decisiones. Los jueces no tienen por qué sentirse intimidados por la Fiscalía. Los jueces tienen que cumplir su deber. Por eso yo sostengo algo en una anterior columna, y es que un juez de primer nivel en el cantón más olvidado de Quito, es más poderoso que un presidente y que un fiscal general, porque él es el que va a tomar la decisión al final, y él no tiene por qué ser perseguido por esas razones. Ahora, ¿qué tan seguros pueden estar los jueces, doctor Rodríguez, si no tienen ese respaldo del Consejo de la Judicatura? Porque si la fiscal pide la destitución, los del Consejo de la Judicatura rapidito lo destituyen, así de simple. Claro, hoy tienen una ventaja grande, y esa ventaja grande es que el error inexcusable ha desaparecido casi en todas sus formas. Hoy el error inexcusable tiene que ser decretado por tus jueces superiores. El Consejo de la Judicatura con poder, y lo digo a decir con nombre, sé que tenemos un poco de tendencias diferentes, pero desde YALC hasta el Consejo transitorio que estuvo Aquiles Rigail, hasta el actual, todos los consejos de la Judicatura que hemos tenido en ese trayecto han destituido jueces cuando ha sido políticamente conveniente hacerlo, o ha sido inconveniente tener a sus jueces en funciones. Hoy ya no pueden hacerlo.
Porque el error inexcusable quiere decir que gente que no sabe de la materia tenga que decirte si te equivocaste o no. Y eso es violar de forma absoluta la jurisdicción. Es decir, un juez es alguien que administra justicia y ejecuta lo juzgado, y lo hace desde el sustento de un proceso y desde su conocimiento. Entonces, mi respuesta es, sí existía ese riesgo, hoy ese riesgo ha caído muchísimo. Yo llevo en este momento algunos casos en los cuales se ha pedido el error inexcusable de fiscales también, ojo, de fiscales y de jueces, y no les han podido destituir porque simplemente el Consejo de la Judicatura ya perdió esa facultad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en un país donde sí se necesitan los contrapesos, también tienes que, donde existe poder político, quitarles atribuciones de golpear a la justicia. Ese primer paso ya se ha dado, pero evidentemente habrá que seguir dando otros pasos. 8 de la mañana con 32 minutos. Le queremos agradecer al doctor Felipe Rodríguez. No sé si Licenia tiene alguna otra pregunta más, si no... Sí, yo le quería preguntar sobre si él cree, por su experiencia en el ámbito de litigar, si él cree que tenemos fiscales suficientemente capacitados para hacer su trabajo, si el Consejo de la Judicatura hace un buen trabajo al nombrar a los fiscales, si ellos cumplen con los requisitos, porque hemos visto cosas increíbles, incluso para personas que no conocemos de derecho, que nos parecen hasta ilógicas. ¿Pero usted cree que hay fiscales capacitados o hay una deficiencia en ese aspecto? Me voy a enfocar en la ciudad donde litigó, que es Quito. Tenemos fiscales extraordinarios. Tenemos, como en todo, gente corrupta, tenemos gente mediocre, pero al menos en Quito el nivel académico y profesional de nuestros fiscales es muy alto. Es decir, litigar en Quito es un placer, y digo Quito, no sé cómo funciona en otros lugares, pero en Quito es un placer, igual en Cuenca, porque la preparación académica, normalmente casi todos tienen maestrías, están preparados. Normalmente con la piedra que uno se topa en el zapato es cuando tienes una piedra, una manzana podrida en el camino, o tienes una persona que está podrida por el desconocimiento, pero no son la mayoría. Lo que tenemos, y esto es importante decir, es muy buenos fiscales, pero muy pocos fiscales. Entonces, tú tienes un gran fiscal, yo estoy pensando en uno que no voy a poner nombre, que es extraordinario, pero tiene 12,000 casos, porque siguen llegando denuncias, y tiene solo una secretaria y un asistente. Yo como abogado, llevo en mi estudio jurídico 300 casos al año. Hay fiscales que llevan 12,000 al año. Es imposible que puedan hacer un buen trabajo. Es imposible que la dedicación que yo le puedo dar a un caso en tiempo y en conocimiento, ellos les puedan dar a un caso, porque tienen tanto que su efectividad en audiencia es menor. No pueden estar en todo al mismo tiempo. Entonces, lo que sí necesita, y tiene toda la razón Diana Salazar cuando lo dice, necesitan aumentar el número de fiscales. Y yo los triplicaría, al menos, pero no solo fiscales, de asistentes de fiscalía que hacen un trabajo importantísimo, y de secretarios. Necesita tener equipo. O sea, Fiscalía juega un partido de fútbol con arquero y delantero, pero sin medio campo. Es imposible eso. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Muy gentil. Encantado. Cuídense. Chao.